tomamos el personaje del lisiado para aprender de él. Y aprendimos muchas cosas. Aprendimos cómo el hombre era un lisiado de nacimiento, nació sin poder andar, nunca conoció qué era andar y llevaba mucho tiempo dejándose llevar a las puertas del templo para pedir limosna. Y aprendimos a través de eso que si nosotros queremos estar levantados por Dios y estar sostenidos por su mano poderosa, aprendimos varias cosas. Lo primero, no resignarnos. No resignarnos. Por difícil que haya sido nuestra situación, no podemos resignarnos con esa situación. También aprendimos a no aislarnos. No podemos dejar de un lado a Dios ni quedarnos aparte de todo el mundo. Dios quiere que estemos comunicados con Él, digan amén. También aprendimos a no conformarnos con las limosnas, a no quedarnos con lo poquito. Dios puede hacer muchísimo más por nosotros. Y también aprendimos a no devolvernos, sino ir siempre hacia adelante, porque aprendimos que el hombre se levantó y resolvió entrar al templo y alabar a Dios. Digan amén. Hoy voy a usar la figura de los discípulos para terminar la historia. El domingo pasado tomamos la historia del lisiado. Hoy vamos a tomar la historia con los discípulos. ¿Qué nos pueden enseñar ellos? Vamos a terminar de estudiar el texto para aferrarnos a la promesa de estar siempre levantados y sostenidos por la mano de Dios. Digan amén. Los discípulos eran los enviados por el Señor, eran los que estaban continuando la obra. Y se encuentran con un lisiado nacido así, con un problema de muchos años, con una dificultad muy grande. Y muchas veces eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nos encontramos frente a una situación que no sabemos cómo manejar. Ya aprendimos, no nos podemos resignar, no nos podemos aislar, no nos podemos conformar, ni nos podemos retroceder, sino ir hacia adelante. Pero hoy vamos a aprender algo más a través de los discípulos. Lo primero que encuentro en la lectura que está en Hechos 3, en el verso 1, dice, un día subían Pedro y Juan. ¿Qué hacían? Subían. ¿Quiénes subían? Pedro y Juan. La primera enseñanza frente a la dificultad, frente al estar caído, frente al estar agobiado es, tenemos que trabajar en equipo. Trabajar en equipo. No dice que subía Pedro o que subía Juan. Dice, subían Pedro y Juan. Siempre tenemos que estar trabajando en equipo. No fuimos diseñados por Dios para estar solos. No fuimos diseñados por Dios para estar solos. Desde la creación el Señor dice que cada día iba creando algo. Y cada que terminaba el día y Él veía lo que había creado, decía que se alegraba en gran manera. Decía, sintió alegría porque lo que hizo siempre es bueno. Y cuando crea al hombre, dice que se gozó en gran manera. Y dice que dijo, lo que he hecho es muy bueno. Pero inmediatamente, después de haber dicho que era bueno haber creado al hombre, en Génesis 2:18, por si lo quiere anotar y mirar en su casa, dice que hay algo que no le parece bueno. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y crea a Eva. Luego, desde el huerto mismo, Dios ve para nuestro propósito que no debemos estar solos, que tenemos que trabajar en equipo. Siempre es mejor dos que uno. Ahora, si hay dificultad en un matrimonio, lo obvio es que estemos siempre esposo y esposa trabajando en la misma dirección, poniéndonos de acuerdo en la misma dirección. Y usted puede decir, Bernardo, pero es que yo vivo solo. Usted tiene una familia que se llama iglesia. Y tiene una familia donde encuentra hermanos en la fe. Busque tener a alguien con quien trabajar en equipo. Por eso es mi insistencia en los grupos pequeños. Porque aquí estamos en un grupo grande y salimos toda la semana y necesitamos practicar lo que hemos aprendido el domingo. Y usted no va a poder practicar lo que aprendió el domingo
con personas inconversas, con personas que no creen en Dios. Usted no le va a poder decir, ven, esté de acuerdo conmigo para que oremos. No va a funcionar. Es como el agua o el aceite. Entonces, en un grupo pequeño, 2 o 3 personas o 4 personas, usted puede comentar con esas personas. Hoy no necesitamos ni siquiera reunirnos en un lugar físico. Tenemos las redes sociales, tenemos muchas maneras de comunicarnos, pero busque siempre trabajar en equipo. No lo vamos a poder resolver solos. Si a Dios le pareció que no era bueno que estuviéramos solos, es por algo, ¿no les parece? Debemos trabajar juntos, estar en equipo. El Señor Jesús enviaba a los discípulos de 2 en 2. De 2 en 2. Mire por favor Marcos 6. Marcos 6. El verso 6, la parte B del verso 6 y el verso 7. Marcos 6, 6b, 7. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Mire lo que dice. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿De cómo los enviaba? De 2 en 2. Y mire lo que dice, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. ¿Por qué no los enviaba de 1 en 1? Porque a Dios siempre le ha parecido que lo mejor es el trabajo en equipo. Y dice que les daba autoridad contra los espíritus malignos. La Biblia dice que un creyente puede hacer huir a 1000, pero 2 creyentes hacen huir ¿a cuántos? A 10,000. ¿Qué es mejor? ¿Estar solos o estar unidos? Trabajar en equipo. El trabajo en equipo desata el poder de Dios. Nos ponemos de acuerdo, como hicimos al comienzo, para orar por algo y eso se va a hacer. Nos ponemos de acuerdo para orar por algo y eso se va a hacer. ¿Creen que es invento mío? Mire, Mateo 18, 19, 20. Mateo 18, 19, 20. Palabras de Jesús. Dígale a su vecino si ya Jesús me va a hablar. Mire lo que dice. Además les digo que si 2, ¿cuántos? ¿Cuántos, iglesia? Que si 2 de ustedes en la tierra, ¿hay alguno que esté aquí en la tierra? Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, ¿se ponen de qué? Sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si lo va a aplaudir, apláudalo de verdad. Entonces, fíjese cómo el trabajar en equipo hace que el poder de Dios se desate. Así como aprendimos el domingo anterior, usando la vida del lisiado, a no resignarnos, a no aislarnos, a no conformarnos y a no devolvernos para recibir de parte de Dios la promesa de estar siempre levantados y siempre sostenidos por Él, hoy nos enseña con la misma historia, pero con los discípulos, que tenemos que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque a Dios le parece bueno que seamos 2 y no 1. Digan amén. Porque el Señor mismo dio ejemplo, el Señor Jesús enviando los discípulos no de 1 en 1, sino de 2 en 2. Y además nos dice, les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, les será concedido. ¿Por qué? Porque donde 2 o más se reúnen en nombre del Señor, ahí está Él. Y con el Señor siempre vamos a hacer muchísimo más. Somos ganadores, digan amén. Es mejor 2 que 1. Diga conmigo, trabajar en equipo.
Necesitamos trabajar en equipo si queremos apropiarnos de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios. Una cosa más, esta les va a fascinar a todos. Congregarse. Sean sinceros. Congregarse. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 3 de Hechos. Dice, un día subían Pedro y Juan. ¿A dónde subían? ¿A dónde subían? ¿Sí me ayudan? Subían al templo. Diga conmigo, al templo. Oiga, Pedro y Juan eran de los discípulos más importantes dentro del grupo del Señor. De hecho, Pedro fue quien declaró que Jesús era el Mesías. ¿Se acuerdan? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, no, unos dicen que eres un profeta, etcétera, etcétera. Y ustedes, y ninguno habló. Y el único que habló fue Pedro. Y él fue el que dijo, tú eres el Dios viviente. Eres el Hijo del Dios viviente. Digan amén. Y dice, sobre esa fe, le dice el Señor, voy a construir mi iglesia. Luego, Pedro no era un pintado en la pared. Era uno de los discípulos más importantes. Y Juan es conocido como el discípulo amado del Señor. Tan es así que cuando el Señor está en la cruz muriendo, a quien le encarga el cuidado de María es a Juan. Entonces eran discípulos importantes dentro del grupo. ¿Y qué hacían? Se congregaban. Se congregaban. Ninguno dijo, no, ya estamos muy crecidos, hacemos milagros, este pobre lisiado yo lo hacemos levantar en un 2x3. ¿No? Iban juntos e iban para el templo. Es necesario congregarse. Es necesario congregarse. Mire, le voy a decir algo, iglesia. El congregarse es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que surge por la relación que tenemos con Dios. Para quien no tiene esa relación con Dios, no es importante congregarse. Para nosotros es importantísimo congregarnos. Fíjese que los discípulos nos dan ejemplo. Ellos hubieran podido decir, nosotros ya no tenemos que ir al templo. Estamos supremamente preparados, tenemos maestría hecha con el Señor Jesús. Pero es un estilo de vida el congregar. Cuando usted consigue novia o consiguió novia, ¿usted no cambia su estilo de vida? ¿De acuerdo con el de su novia o con el de su novio? Cambia. Cambia porque usted tiene una nueva relación. Y entonces cosas que seguramente a usted no le gustaban, le comienzan a gustar. Cosas que usted no hacía antes, le comienzan a gustar, le comienzan a hacer. Y con el Señor Jesús es lo mismo. El Señor Jesús dejó la congregación para que nosotros crezcamos, para que lo conozcamos a Él. La iglesia primitiva se congregaba todos los días. No se preocupen, no lo vamos a hacer. Pero por lo menos el domingo debería ser nuestro estilo de vida. No es el día de lavar el carro, no es el día de salir, no es el día de... Lo primero que tenemos que hacer es reunirnos con el Señor. Porque donde se glorifica el nombre de Dios, ahí hay milagros. Ahí hay milagros. Y lo que hacemos aquí de orar por sanidad es real. Muchas veces no compartimos los milagros que Dios ha hecho, pero ha hecho grandes milagros, ha sanado personas de enfermedades terminales, porque donde se glorifica a Dios hay una manifestación de su Espíritu. Mire lo que dice Hebreos 10, 22, 25. Hebreos 10, 22, 25. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con el agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos,
porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿A dónde vamos a profesar nuestra fe? ¿A dónde nos vamos a apoyar mutuamente? ¿A dónde vamos a mantener la esperanza? En la congregación. Aquí es donde nos levantamos, nos apoyamos, nos decimos las verdades, aprendemos. Digan amén. Usted no anda por la calle cantando aleluya, gloria a Dios. Seguramente en su trabajo puede hasta ser un agente secreto del Señor Jesucristo, porque la mayoría son inconversos. Pero en el templo glorificamos a Dios, digan amén. Nos congregamos para crecer, para animarnos, para exaltar el nombre del Señor. Ese debe ser nuestro estilo de vida. ¿Cuántos han recibido bendiciones de Dios? ¿Vale la pena alabarlo? ¿Vale la pena agradecerle? Y usted dirá, Bernardo, yo lo hago en el baño. Sí, pero es que acá, cuando nos congregamos, el Señor se manifiesta profundamente a través de su Santo Espíritu. Él mismo nos ha enseñado hoy, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Donde 2 se ponen de acuerdo a pedir algo, ahí se les va a conceder. Y venimos a aprender. Mire lo que dice el Salmo 100, verso 1-5. A ver si eso lo hacemos cuando estamos solos, o cuando estamos en el trabajo, o cuando vamos en el autobús. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. En la casa no oramos, la verdad, con regocijo. Usted no se le va a decir, gloria a Dios, aleluya, a ver, con las palmas. Eso lo hacemos en el templo, ¿o no? Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Él vino para darnos vida en abundancia. Y aprendimos la semana anterior a no resignarnos, a no aislarnos, a no conformarnos, ayúdeme, a no devolvernos. Todo eso lo aprendimos con la persona del lisiado. Y hoy vamos aprendiendo a completar el cuadro con los discípulos. Trabajar en equipo y congregarse. Una tercera cosa. Dice que los discípulos, el mismo verso, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. ¿Qué nos enseña esto? Tercero, orar y actuar. Orar y actuar. Así como el congregarse es un estilo de vida para el creyente, la oración es algo infaltable. No puede haber cristianismo sin oración, porque la oración es la manera como nos comunicamos con Dios, como hablamos con Él. Ahora le digo algo, Dios no necesita de nuestras oraciones, para nada. Él es soberano. Los que necesitamos orar somos nosotros, porque nosotros tenemos que recordar lo que Dios puede hacer por nosotros. Nosotros debemos recordar en la oración las promesas del Señor para nuestra vida. Podemos llevarlas en oración, decirle, Señor, tú me dijiste tal cosa en tu palabra.
Y estos eran los discípulos importantes dentro del grupo, iban al templo a congregarse e iban a orar, a la hora de la oración. ¿De quién aprendieron a orar? ¿De quién aprendieron a orar? Jesús es Dios, ¿verdad? Y oraba. Y ellos aprendieron con él la oración. Ellos aprendieron que él se apartaba de madrugada a orar. Él no le decía a nadie, oiga, ore por mí. Él se apartaba a orar. Y también oraba cuando estaba en congregación. Él, para alimentar a los 5,000, tomó el alimento de un muchachito, lo alzó al cielo, le oró al Padre y alimentó a 5,000. Cuando fue a resucitar a Lázaro, ¿qué hizo? Padre, tú sabes, yo sé que tú lo vas a levantar, que él va a resucitar, lo hago para que todos crean. Oraba y sucedían milagros. Por eso un día los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Ellos veían que él oraba y sucedían milagros. Le dice, enséñanos a orar. Y de ahí surge la oración o la enseñanza dada con el Padre Nuestro. Ustedes cuando oren, háganlo de tal manera. Y nos deja un modelo de oración, no una repetición de oración. No es para repetirla, es para tomar el modelo. Cuando oren, háganlo así. Métase a su cuarto en privado, ore al Padre, digan amén. Amén. También hay necesidad de orar en congregación, digan amén. Amén. Eso era lo que el Señor Jesús hacía. Y eso es lo que le enseñó a los discípulos. Por ello, ellos subían al templo a congregarse y lo hacían a la hora de la oración. Es la manera como nos comunicamos con Dios. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no hablamos con Él? Si no tenemos relación con Él. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si no hablamos con Él? ¿Cómo conocemos a una persona? Cuando nos relacionamos con ella, cuando hablamos, cuando la escuchamos. Esa es la razón de ser de las entrevistas. Cuando usted va a una entrevista no es porque le van a quitar tiempo, es que la persona que lo va a contratar la quiere conocer o lo quiere conocer. Y lo pone a hablar. Si usted quiere conocer a una familia, le doy un consejo. Hable con los niños. Es la mejor manera. ¿Eh? Ellos cuentan todo, sin problema, sin tapujos. La oración es la manera como nos conectamos con Dios. Y la fuente de poder nuestra se llama Dios. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Hay que conectarse con la fuente. De nada sirve tener un electrodoméstico si no lo conectamos. De nada nos sirve decir que somos cristianos si no nos conectamos. ¿Y con qué nos conectamos? Con la oración. Con la oración. Mire Juan 15:7. Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pensé que se iban a emocionar más. Si permanecen en mí, si están conectados conmigo, si estamos en oración permanente, la oración debe ser permanente. Por eso dice, oren sin cesar. Ahora, usted no tiene que ir por la calle todo el tiempo, ay Señor, no. Su manera de ser y de vivir es una manera de orar a Dios. Porque usted vive lo que Él le ha enseñado. Usted vive lo que Él le ha enseñado. Usted practica diariamente lo que Él ha enseñado. La oración debe ser cotidiana. Cotidiana. Es decir, día a día. No podemos vivir un cristianismo si no oramos día a día. Por eso el Señor dice, pidan su pan de cada día. ¿Él nos puede enviar el pan del año? Sí. Pero Él sabe que si nos da el pan del año, nosotros no volvemos a orar. Por eso es cotidiano. Orar sin cesar, orar todos los días.
La oración debe ser específica, no con palabrería, dice la enseñanza del Señor. Dice, y cuando oren no sean como los que oran por ahí parados en la esquina, lleno de palabrería. Eso no, Dios ya sabe lo que necesitamos, digan amén. Amén. Tenemos que pedirle específico, no por Él, sino por nosotros. Amén. ¿Cómo sabe usted que Dios le respondió si usted no le pidió de una manera específica? Señor, mándame lo que sea. No, imposible. Si le llega, usted no va a saber. Usted tiene que ser específico en pedirle a Dios. Le doy una recomendación, si quiere vuelva a la Biblia, una oración. Tome el versículo del día y vuelva a la oración. Cualquier versículo de la Biblia usted lo puede volver oración. Porque si es una historia trágica de dolor, usted le pide, Señor, por favor, por esas personas que sufren, digan amén. Si es una oración, es un versículo como el Salmo 23, por ejemplo, que casi todos conocemos, pues usted puede orarle, Señor, gracias porque tú eres mi pastor, gracias porque nada me falta. Señor, tú sabes, tengo necesidad de tal cosa, por favor. Es la manera de conectarnos con Él. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Tenemos que orar y dejar que Dios actúe. Nuestra responsabilidad es orar. Lo que va a pasar de ahí en adelante le corresponde a Dios. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Si no llega, es por alguna razón. Tal vez no estamos preparados, tal vez no estamos dispuestos a darle la gloria a Él. Tal vez Él sabe que no es lo mejor. Él siempre nos da lo mejor. Miren lo que dice el Salmo 5. Salmo 5:3. Salmo 5:3. Por la mañana, Señor. ¿A qué horas, iglesia? Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana, ¿cuándo, iglesia? Te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. En la mañana le mandamos el mail al Señor con todos los requerimientos completos en nuestra oración privada con Él. Y durante el día podemos usar el WhatsApp. Mensajes corticos al Señor. Señor, por favor, un taxi. Señor, por favor, despeja el camino. Señor, pero porque le hemos mandado en la mañana nuestro mail completo. En la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Y Dios siempre, siempre responde. Dios siempre responde. Y usted dice, Bernardo, a mí no siempre me responde. Siempre responde. Él responde sí, no o espera. Pero responde. Y esa espera muchas veces es porque tiene lo mejor para nosotros. Diga conmigo, orar y actuar. ¿Por qué decimos que actuar? Retomemos, dijimos que subían al templo a la hora de la oración, ya vimos por qué orar. Pero además decía, el verso 2 dice, junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan, que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces no solo es orar, es actuar. Usted puede orar muy bonito, pero si usted no actúa conforme a lo que ha pedido, no espere recibir nada. No espere recibir nada. Su actuar tiene que ser consecuente con su fe. Pedro le dice, míranos. Y él le dice, una limosnita, una moneda,
Y él le dice, no tengo plata ni oro. ¿Qué está enseñándonos en nuestra manera de actuar? Muchas veces nos fijamos en lo que no tenemos. Y ahí nos está enseñando, no se fije en lo que no tiene, fíjense en lo que sí tienen. ¿Cuántos han dicho, no, si yo tuviera, si yo hubiera hecho, si yo estuviera, siempre con el sí, ahí sí podría actuar? No se fije en lo que le falta, no nos fijemos en las debilidades, fijémonos en lo que sí tenemos. Él le dice, plata no tengo, oro no tengo, pero tengo una cosa, tengo una relación con el creador de la plata y del oro, con el que le puede solucionar todos sus problemas. Y de eso te voy a dar. Digan amén. Entonces no nos fijemos en las limitaciones. Oramos, Señor, por favor, tal cosa. Ay, pero no tengo. ¿De dónde? Si tuviera. No nos fijemos en que puede que no haya plata, puede que no haya oro, puede que no tengamos una buena relación. No nos fijemos en la debilidad. Fijémonos en lo que tenemos. Tenemos una relación con el Dios todopoderoso y eterno. El que nos puede dar absolutamente de todo. El que alimenta a los pajaritos, el que viste los lirios del campo, y nosotros somos mucho más importantes para Él que eso. Y nos puede dar. Pero nuestro actuar tiene que ser conforme a nuestra fe. Si yo oro por sanidad, tengo que estar convencido que Dios me puede sanar. Bueno, por si quiere. Y a veces le ponemos hasta lo espiritual. Señor, si es tu voluntad. No, si está en la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Amén. Y si yo oro conforme a la palabra de Dios, yo tengo que estar seguro que es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que actuar de conformidad. Sigamos leyendo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y mire lo que sigue. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Yo qué hubiera hecho? Yo le digo, voy a orar por ti. Si es la voluntad de Dios, el Señor te va a levantar. Yo ese oso del tomarlo de la mano y levantarlo y que no camine, ¿sí o no? Ustedes no, ustedes lo hubieran tomado de la mano y lo levantan. Ustedes caminan más en fe que yo. Pero ¿él qué hace? Lo toma de la mano y lo levanta. Estaba creyendo en lo que decía. Estaba creyendo en lo que decía. Si nosotros le oramos a Dios, le proclamamos a Dios, tenemos que caminar y actuar en esa misma fe. Si Dios creemos que nos puede sanar, tengo que actuar en esa forma. No, Señor, bueno, si tú quieres, sáname que yo pueda. Ay, no. Lo toma de la mano, no le importó. Cuando nosotros actuamos conforme a la fe que Dios ha puesto en nosotros, el poder de Dios entra en acción. Entra en acción. Dios no nos deja avergonzar. No nos deja avergonzar. Mire lo que sucede. Al instante, ¿cuándo? Él lo toma de la mano y lo levanta. Y yo creo que lo suelta. Porque dice, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. ¿Cuándo? Al instante. Cuando él actuó en fe. Cuando hizo las cosas como las creía. Él no se puso a pensar como lo hubiera hecho yo. ¿Y si lo levanto y no camina? La palabra de Dios dice, pidan con fe. Dice, sin dudar. Luego hay que orar y hay que actuar. Mire lo que dice
Mateo 17:20, la parte B del versículo. Les aseguro, son palabras de Jesús, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña, ¿una fe qué? ¿Una fe qué, iglesia? Pequeña. Es que yo no tengo una gran fe. No se necesita gran fe. El que tiene que ser grande es el objeto de nuestra fe. Si yo creo en Dios, Él es lo suficientemente grande y suficientemente poderoso. Luego la fe puede ser pequeña, porque el que es objeto de mi fe es todopoderoso, es Dios. Si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. Nada sería imposible. Ese aplauso merece. ¿Cuál es el problema? Es que no actuamos conforme a nuestra fe. Él no dice, cuando tengan un problema, cuando tengan una montaña que no puedan atravesar, que no les permita ver, óreme y yo muevo la montaña. No dice eso. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Decirle a la montaña que se traslade. Depende de nosotros. Nosotros tenemos que actuar con fe, de una manera decidida. El Señor es todopoderoso, amén, aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y salimos de aquí y todo nos asusta, porque no actuamos en fe. Ya conmigo, orar y actuar. Diga, trabajar en equipo, congregarme, orar y actuar. Una cuarta cosa, honrar a Dios. Honrar a Dios. Porque muchas ocasiones no nos resignamos, no nos aislamos, no nos conformamos con la limosna, entramos al templo, nos congregamos, oramos, actuamos con fe y el Señor nos bendice y llega el milagro. Y no honramos a Dios. No honramos a Dios. Nos damos el crédito nosotros. Si viera, es que lloré. Eso clavé rodilla. Eso yo hice. Ayuné. Hice el sacrificio de ir al servicio. Me cuesta oír a Bernardo, me duermo, pero fui. Y la gloria y la honra es para nosotros. Se nos olvida dónde está Dios. ¿Quién fue el que hizo el milagro? Dios. ¿Dios honra nuestra fe? Sí, pero ¿quién lo hace? Dios. Y si no, podría decir la Biblia, todo lo puedo en mí mismo, que me fortalezco, y no, todo lo puedo en Cristo. Entonces, cuando viene el milagro, cuando actuamos con fe, cuando nos congregamos, cuando Dios nos bendice, tenemos que honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios. Mire por favor Hechos 3, pero ahora el verso 11 al 16. Hechos 3, 11, 16. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro. O sea, el hombre, los pies se le fortalecieron, los tobillos se le fortalecieron, tan así que comienza a caminar como lo vimos el domingo anterior. Brinca, salta, entra al templo, adora a Dios. Y salieron de ahí y seguía aferrado. Seguía agarrado a Pedro. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, ¿no salía de qué? Siempre que Dios hace milagros en su vida y en mi vida, la gente se va a asombrar. Se va a asombrar.
No, no puede ser. ¿Cómo es que usted salió de esa? No puede ser. ¿Cómo es que usted cambió tanto? No puede ser. La gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Él se está quitando ahí. Él no está diciendo como muchos de nosotros: si viste que lo levanté de la mano, viste, ¿no? Lo levanté de la mano. Es que la fe mía es... No, dice, no es por nosotros. Mire lo que le dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, Él es el que se ha glorificado. Digan amén. Y le comienza a dar una prédica. Le dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Se acuerda lo que eso significa? ¿Se acuerda, iglesia? Yo se los enseñé hace unos domingos atrás. ¿Quién me ayuda? Cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de llamado, el Dios que me escoge. Cuando dice Dios de Isaac, es el Dios de la promesa. Cuando dice el Dios de Jacob, es el Dios que restaura. Ya conmigo: llamado, promesa, restauración. No se le olvide, eso no está ahí gratuitamente. No es por mencionar a los tres viejos, no, es que eso tiene un mensaje teológico. Dice el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es lo mismo, el Dios que me llama, el Dios que me promete, el Dios que me restaura. Ese es el que ha hecho la sanación. Ese es el que ha hecho el milagro. Digan amén. Ustedes lo entregaron, dice, Él ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. ¿Oyeron? Tremendo. Aprovecha la oportunidad para decirles: ustedes lo mataron. Mataron al autor de la vida. Pero, diga conmigo, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Yo quiero un mejor aplauso para el Señor, de verdad. Iglesia, es tan fácil olvidarnos quién hace el milagro. Es tan fácil que se nos suba el ego espiritual. Ellos hubieran podido sacar pecho y decir: somos seguidores del Maestro, tenemos poder. Honran a Dios. Ustedes y yo vamos a recibir bendición tras bendición. Bendición tras bendición. Si hacemos las cosas como Dios ordena. Y cuando eso llegue, o mejor, eso va a llegar cuando estemos preparados para honrar a Dios. Muchas veces las promesas no llegan porque no estamos preparados para darle la honra a Él. Y entonces caeríamos en orgullo. Y el Señor detesta el orgullo. Entonces siempre tenemos que honrar a Dios. Siempre tenemos que honrar a Dios. La honra le corresponde a Él, a nadie más. A nadie más. Por importante que sea, a nadie más. Ni al gran rey, ni a nadie. Solo a Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 5:13. A ver a quién le corresponde la honra. Apocalipsis 5:13. Lo escribió el mismo que iba con Pedro, el mismo que se congregaba, el mismo que oraba.
a él se le dio esta revelación. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Iglesia, el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Cuando no nos resignamos, cuando no nos aislamos, cuando no nos conformamos con las migajas, cuando no retrocedemos sino que avanzamos, cuando trabajamos en equipo porque mejor son dos que uno, al Señor le parece bueno que estemos juntos, no que estemos aislados. Cuando hagamos del congregarnos domingo a domingo por lo menos un estilo de vida, una reunión con el que tenemos la mejor relación que podemos tener. Tiene que ser un estilo de vida del cristiano. El domingo no puede pasar sin congregarme. Tengo que estar en la reunión con el Señor, tengo que celebrar, tengo que ir a escuchar lo que Él me quiere decir. Que no dejemos de orar, que sea una oración permanente, cotidiana y en fe, que actuemos de conformidad con lo que creemos en nuestro corazón. Y cuando llegue el milagro, honremos a Dios. Honremos a Dios. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado a su vida hoy? Cierre sus ojos, por favor. A quien anhela no permanecer caído ni agobiado. Yo levanto a los caídos y sostengo a los agobiados. Yo envié a mi Hijo para anunciar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año de mi favor. Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mí. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por la mañana hazme escuchar tu clamor. Por la mañana preséntame tus ruegos y queda a la espera de mi respuesta. Acércate a mí con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Preocúpate por los demás, no dejes de congregarte, sino anímate y anima a otros, y con mayor razón ahora que ves que aquel día se acerca. Preséntate ante mí con cánticos de júbilo. Reconoce que yo soy Dios, yo te hice, eres mío. Entra por mis puertas con acción de gracias, ven a mis atrios con himnos de alabanza. Dame gracias, alaba mi nombre, porque yo soy bueno y mi gran amor es eterno. Mi fidelidad permanece para siempre. Quien te ama, Dios.